Lo que sí noto es que mi computadora aquí de la oficina es un poquito más lenta que la de mi casa. Bueno, de paso, la de mi casa es Windows 10 y tiene 6 RAM de memoria. En cambio, esta computadora, bueno, tiene menos RAM y obviamente es Windows 7. Por eso a veces se guinda un poquito y me quedo como que con la duda si estoy todavía conectado o no. Bueno, veamos. Entonces aquí ya llegamos a esta parte del ejercicio. La otra pregunta que nos hacen era, calcule la probabilidad de rechazar el lote en el cuarto artículo revisado. ¿Ok? La probabilidad de rechazar el lote en el cuarto artículo revisado. Es decir, que uno agarre y entonces uno revise, haga su revisión exhaustiva y esto ya con la posibilidad de que uno encuentre un artículo defectuoso, un cuarto artículo defectuoso, entonces ya uno, o mejor dicho, o cuando uno esté revisando el cuarto artículo, ¿verdad? Ya, digamos, no, hasta aquí llegamos con este lote, hay que rechazarlo. Esa probabilidad que implica, primero implica dos cosas importantes. Si nos dicen el cuarto artículo revisado y en cada caja hay 3 artículos, significa que es en la revisión del primer artículo de la segunda caja. ¿Ok? Eso es importante tenerlo bien claro. Porque entonces, para el inspector de calidad lo que hace es que él toma la primera caja, revisa los 3 primeros artículos, ¿verdad? Y después toma la segunda caja y ya cuando detecte agarra el primer artículo, ya él dice, él ya se anticipa, oye, que ya hay que rechazar ese lote, ¿ok? Eso por ahí. Por otro lado, hay que contemplar lo siguiente. Si vamos a, si estamos contemplando la probabilidad de rechazar, ¿ok? A partir de la detección del primer artículo defectuoso en esa segunda caja, significa dos cosas. Uno, que cuántos defectuosos tienen que haber entonces en esa muestra. Dos defectuosos. De modo que en la primera caja tiene que detectarse un defectuoso y después cuando se abra la segunda caja piden es que se detecte el primer defecto, es decir, que la primera artículo que se extraiga de la segunda caja ya sea el defectuoso, para que entonces la suma de los dos defectuosos ya me cumple el criterio para rechazar, me cumpla dos cosas, el criterio de rechazo y de que se consigue a lo sumo un artículo y que se rechace en el cuarto artículo revisado. Entonces esas son dos cosas que hay que Profe, razonar muy bien en este caso. ¿Aló? ¿Me una escuchas? pregunta. Sí. En el enunciado, cuando hablamos de el lote, cuando hablamos de que si consigue a lo sumo un artículo defectuoso, acepta ¿el lote representan ambas cajas o por caja puede haber un artículo defectuoso? No, a la probabilidad de aceptar el lote depende de qué. El lote está compuesto por 100 cajas. ¿Ok? Ok, Y entonces uno hace un muestreo no de todas las 100 cajas, sino de una muestra de dos de dos cajitas. cajas. Y O sea, en entonces, las dos cajas lo máximo que puede haber es un defectuoso entre ambas cajas. Ok, para aceptar el lote, si de lo claro, contrario hay más de un defectuoso, rechazas el lote rechaza el completo. lote. Ok, Sí, esto es como una aplicación de la vida real de esto fue cuando en la Segunda Guerra Mundial, este es un ejemplo curioso y es uno de los ejemplos precursores de la estadística aplicada a los muestreos, ¿ok? A los muestreos de aceptación. En la Segunda Guerra Mundial era muy famoso el caso de que cuando los aliados lanzaban bombas, a veces algunas bombas estallaban antes de tiempo, lo cual era gravísimo, o peor aún, las bombas se lanzaban y no estallaban. Por eso es que de hecho cada cierto tiempo uno consigue noticias de que encontraron una bomba enterrada o sumergida en algún lado. Hace poco detonaron una bomba que estaba sumergida en un lago o en un río, en un canal en Polonia. Y era porque, bueno, venían con esos defectos. A raíz de eso, qué fue lo que se inventaron los fabricantes de armas en Estados Unidos? Hacer los muestreos, es decir, antes de lanzar un lote de armas, un lote de municiones o un lote de bombas, ¿qué es lo que hacían? Tomaban una muestra y la sometían a un tipo de ensayo que después recibió el nombre de ensayos destructivos. Existen ensayos destructivos y ensayos no destructivos. El ensayo que se hacía con las bombas obviamente era un ensayo destructivo porque tenía un costo y todo eso, pero lo curioso del ensayo era, bueno, si para aceptar un lote de, supongamos, 100 bombas,
¿Vamos a probar todas las bombas? No, porque si no, si todas sirven, nos quedamos sin bombas, no hicimos nada. ¿Qué se hace? Se toma una muestra. Vamos a agarrar una muestra, es decir, vamos a agarrar 3 bombitas. Si las 3 bombas explotan, entonces sí de que como debe ser, entonces aceptamos el resto. Pero si vemos que no se comportan del modo esperado, se rechaza el lote completo automáticamente. ¿Ves? Entonces, para poder aceptar o rechazar un lote completo de 100 cajas o 1000 cajas o lo que sea, tú no haces la revisión exhaustiva, tú haces una extracción de una muestra aleatoria. Que, por supuesto, después cuando ustedes pasen más adelante, lleguen a métodos estadísticos, cuando lleguen a gestión de calidad, que es la materia que está en el 9º semestre, ustedes ya verán por lo menos algunos tips mucho más específicos, más especializados sobre cómo hacer, o criterios mucho más formales sobre cómo hacer muestreos o cómo se hacen los muestreos en la industria. ¿Okay? Pero de eso se trata. Esa es la base de razonamiento de este ejercicio, o al menos uno de los pilares de razonamiento de este ejercicio. Bien. Entonces, bueno, nos piden calcular la probabilidad de rechazar el lote en el cuarto artículo revisado. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Tenemos 2 cajas. En la primera caja que se revisa va a haber un artículo malo. ¿Ok? Solo un artículo malo. Nos vamos a concentrar en el caso de que haya un artículo malo en la primera caja. ¿Ok? Y en la segunda caja, la primera que se extraiga tiene que estar mala para que se cumpla lo que nos preguntan en B. Vamos entonces a la lámina correspondiente. Bueno, ya yo había hecho un anticipo. Aquí dice, para que esto ocurra, tiene que haber sido revisados los 3 artículos en una primera caja, conseguir exactamente uno defectuoso y al revisar el primer artículo de la segunda caja se toma la decisión de rechazar, es decir, se consigue un segundo artículo defectuoso. Entonces, fíjense, ahora tenemos que también tomar en cuenta lo siguiente. Las 2 cajas son de artículos A. ¿Cómo sería esa probabilidad? Las 2 cajas son de artículos B. ¿Cómo sería esa probabilidad? Y si las 2 cajas son, primero es A, fíjense que aquí sí importa el orden. La primera caja es A y la segunda es B. O la primera caja es B y la segunda es A. ¿Se entiende esta parte del razonamiento? Tenemos que contemplar todas las posibles opciones que pueden pasar aquí. Contemplemos el primer Profe, caso. Sí, aló. o sea, tenemos que tomar en cuenta tanto como que importe el orden como que no importe el orden de las casas. No, no, aquí ¿Se sí refiere? importa el orden, porque ¿qué pasa? Aquí en este caso, si una caja es A y la otra es B, la probabilidad de que haya un artículo malo y 2 artículos buenos, esa sería también una probabilidad de qué tipo, hipergeométrica, binomial, trinomial, ¿qué probabilidad sería esa? Sería una probabilidad binomial, ¿no? La de A, la de que haya un artículo malo en la caja A. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si en vez de que la primera caja revisada haya sido la caja B? Sería una probabilidad binomial, pero distinta. ¿Por qué? Porque las probabilidades de defectuosos de A y las probabilidades de defectuosos de B son diferentes. Entonces hay que contemplar el caso en el que A se revisa primero o el caso en el que B se revise primero. Entonces sí importa el orden en este caso. ¿Ok? Pilas con Sí, eso. profe. Sí, profe. Pilas con eso. Aquí en este caso es distinto, porque aquí no interesa tanto el orden, simplemente aquí en este caso el orden no importa, simplemente importa la presencia de caja A, caja B, o si la primera caja, a ver, o si hay una caja A, o si las 2 cajas son A, o si las 2 cajas son B, o si una caja es A y la otra caja es B. Aquí en este caso no importó para nada el orden, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque la pregunta está orientada a algo diferente. La pregunta aquí era la probabilidad de aceptar el lote. Aquí no importa el orden. Simplemente es, bueno, aquí no importa la caja, el orden en que aparece. Simplemente lo que importa es que estén presentes esas cajas, más nada. Pero cuando nos dicen la probabilidad de rechazar el lote y después de haber razonado cómo es ese proceso aleatorio, nos damos cuenta de que el orden sí importa cuando las cajas son diferentes. ¿Sí? Hay que estar pendientes de eso. Vamos al caso más sencillo. Cuando las 2 cajas son A, entonces la probabilidad de escoger 0, 1, 2 cajas de artículos A son las mismas del apartado anterior,
¿verdad? Eso, por supuesto, esta sería una probabilidad. Si encontramos una caja, un artículo malo aquí y los demás están buenos, sería una probabilidad binomial. ¿Y cómo sería esta probabilidad acá? Tenemos que también partir de lo siguiente. Lo que pase en la primera caja A y lo que pase en la primera caja B son eventos independientes o dependientes. ¿Qué opinan ustedes? Dependientes. Son independientes, por lo tanto, la probabilidad de que haya un artículo malo aquí por la probabilidad de detectar el primer malo acá debería ser una probabilidad de tipo, es la multiplicación de estas dos probabilidades, ¿de acuerdo? La probabilidad de sacar un artículo malo acá, si todos los artículos son buenos, ¿cuál sería? Perdón, lo dije mal. Si todos los artículos son A, ¿verdad? Y sabemos que la probabilidad de sacar artículos malos de A es 0,05, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un artículo malo en esta caja? Sería directamente 0,05, ¿no? Veamos qué nos da como resultado. Sería la probabilidad binomial de la primera caja por la probabilidad de extraer una pelotica mala. Fíjense que aquí estamos simplificando el problema de aquí, no a una binomial, sino simplemente a un simple muestreo. Simplemente la probabilidad de, oye, saqué una pelotica, ¿salió buena o salió mala? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Detectar el caso en que salga la pelotica mala. Entonces sería simplemente multiplicar por 0,05. ¿Contemplo las otras probabilidades? No, porque aquí en este enunciado nos están restringiendo solamente hasta la cuarta pelota. ¿Ok? Y entonces hasta la cuarta pelota, ahí ya yo estoy cambiando ¿qué cosa? Las condiciones del muestreo en la segunda etapa. ¿Me explico? Por eso es que solamente basta con Profe, multiplicar. Sí, aló. una pregunta. ¿Por qué se multiplica por 3 adelante? Porque esta ecuación que está aquí sale de dónde? Es una probabilidad, es un evento binomial. Entonces sería, si tenemos en la primera caja hay 3 artículos y uno está malo, ¿verdad? Y queremos saber la probabilidad de que haya uno malo y 2 buenos, sabiendo que este es un experimento binomial, sería entonces la combinatoria de 3 a 1 malo por la probabilidad de 2 buenos por la probabilidad de uno malo. ¿Me expliqué? Sí, profe. No ponemos Perfecto. la combinatoria de 3 a 1, ¿por qué? Aquí está la combinatoria de 3 a 1. ¿Cuánto vale la combinatoria de 3 a 1, señorita? 3. Sí, sí, pero preguntaba así, ¿por qué lo expresamos así? Pero no, gracias. Claro, lo que estoy haciendo es de alguna forma, lo que pasa es que quería escribir rápido la lámina. Por eso no escribí la ecuación, sino puse de una vez el resultado. Pero si se fijan aquí, les estoy diciendo, el evento es binomial. Al decirles que es binomial, ¿a qué se tiene que remitir? A una fórmula de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Y entonces, esta probabilidad, Sí, profe, gracias. al ser independiente de lo que pase con la segunda probabilidad, que en este caso solamente consiste en la extracción de una caja y que esa caja esté buena, o que ese artículo extraído de esa caja esté bueno o esté malo. En este caso nos concentramos en el caso de que el artículo extraído esté malo. Bueno, simplemente es 0,5. Como ambos eventos son independientes, la probabilidad de 0,5 de la segunda caja por la probabilidad binomial de la primera nos da la probabilidad de que de rechazar el lote en la cuarta extracción. Fíjense cómo está denominado el evento, rechazar el lote en la cuarta extracción. Eso fue lo que se me ocurrió para denominar esto. Dado que las dos cajas extraídas de la del primer muestreo fueron de tipo A. De modo similar, habría que analizar qué pasa cuando en vez de haber sido las dos cajas de tipo A, las dos cajas fueron de tipo B. Este evento entonces, ¿cómo sería? Sería el evento A sub 0, es decir, 0 cajas A, y el complemento de 2 cajas B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos este análisis?
trabajaríamos del mismo modo como se hizo con el caso anterior. Es decir, aquí en la primera caja sería un experimento binomial en el cual un artículo está malo y los otros dos están buenos. ¿Sí? Entonces se modela con la fórmula de la probabilidad binomial, que sería 3 a 1, combinación 3 a 1, ¿ok? Por la probabilidad de que esté bueno al cuadrado, o la probabilidad de que esté malo, y eso nos va a dar esa probabilidad. Como este evento también es independiente de lo que pasa con este siguiente evento, aquí ¿cuál sería la probabilidad si solamente nos vamos a concentrar o nos vamos a limitar a la extracción de un artículo? Entonces sería la probabilidad de que ese artículo extraído sea malo. ¿Ok? Entonces sería esta probabilidad por esta probabilidad. Ay, me pasé. Y me da esto. Fíjense que ahora la probabilidad binomial difiere de esta. ¿Por qué? Porque ahora es con base a las probabilidades de artículos defectuosos o no defectuosos de tipo B. Aquí son construidas con con las probabilidades de artículos defectuosos y no defectuosos del tipo A. ¿Okay? Por la probabilidad de que salga un defectuoso en la caja B. ¿Okay? Entonces, fíjense que este es un ejercicio que es bastante de razonamiento, tiene mucho de teoría. ¿Okay? Tabularse o aprenderse este ejercicio de memoria no va a servir de mucho, porque si le cambiamos alguna cosa, le cambiamos algún dato a este problema, entonces ya la cosa no sirve. Fíjense, por ejemplo, si nosotros aquí, antes de pasar a los siguientes casos, si entonces en vez de ser 2 cajas fuesen 3 cajas, o en vez de ser 3 cajas fuesen 2 cajas, pero entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote a la quinta extracción? Rechazar el lote a la quinta extracción cambia totalmente todo el esquema, ¿cierto? O si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote en la tercera extracción? ¿Importa la segunda caja para algo? Importa para nada, ¿cierto? Entonces cambia totalmente eso. Por eso es que es malísimo que ustedes estudien se aprendan de memoria las claves de los exámenes parciales. Porque basta que cambie algo en el enunciado y cambia absolutamente todo. Por eso es que es importante razonar muy bien estas cosas. Parece mentira, pero para esta parte de estadística vale más tener mejor comprensión de la teoría que tener que estar haciendo tantos cálculos. ¿Ok? Muy importante eso, muchachos. Vamos entonces a la última parte de esta pregunta para ya cerrar. ¿Ok? Fíjense ahora, contemplamos el caso de que las dos cajas fueron A, luego el caso de que las dos cajas fueron B. ¿Qué pasa cuando las cajas son distintas? Una es A y la otra es B. Hay que ver, porque como ya vimos, como hay que trabajar de forma binomial la primera caja y después una probabilidad simple en la segunda caja, tenemos que contemplar el caso de que si la primera caja es de tipo A, la probabilidad binomial va a ser distinta. Va a ser diferente a que si la caja fuese primero B, ¿verdad? La primera caja fuese B. Entonces aquí sería la probabilidad binomial de A, es decir, un artículo malo y dos artículos buenos en la primera caja, por la probabilidad de extraer un artículo defectuoso de B. ¿Ven? Entonces es como agarrar, multiplicar esto por esto y después esto por esto. Es hacer como que el cruce de los casos. ¿Lo ven? Entonces aquí estoy cruzando las dos probabilidades. Se multiplican, ¿ok? Porque son eventos independientes. Y después fíjense algo. Esto es una partición, otra partición, otra partición y otra partición. La probabilidad final que nos preguntan, ¿cómo sería? ¿Sería una multiplicación o una suma? ¿Qué dicen ustedes? Una suma. Hay que sumar entonces esas 4 probabilidades, ¿correcto? Y por lo tanto, tenemos este resultado. ¿Ok? Al hacer este cálculo, ¿verdad? Fíjense que al tener ese cálculo, a ver, ¿dónde me había quedado? Ajá, esto más esto. Por el teorema entonces de la probabilidad total, entonces nosotros ahora podemos hacer este resultado que está aquí. Fíjense que esto que está acá
esta probabilidad que está acá, rechazar el lote en la cuarta extracción dado a sub 0, corresponde a ¿cuál probabilidad? Esta, ¿sí? Esta rama que está aquí, rechazar el lote dado a sub 2, sería, a ver, me confundí de lámina. A sub 2 sería esta, perdón, disculpen. Esta es A sub 2. Y esta es A sub 0, ¿por qué? Porque las dos cajas son B. Esta que está acá. Y rechazar el lote en la cuarta extracción dado a sub 1 sería ¿qué cosa? La suma ¿de quién? De estas dos probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí está el caso de que al menos una caja, o mejor dicho, una caja es de tipo A. Y se contemplan los dos casos, que primero se revisó la A y después la B, y el caso de que primero se revisó la B y después se revisó la A. ¿Ok? Estas dos probabilidades, al sumarlas, nos da esta probabilidad de rechazar el lote en la cuarta extracción, dado que una caja es de tipo A. ¿Ok? Entonces después, ¿qué es lo que se hace? Por teorema de la probabilidad total, fíjense que si nosotros agarramos, multiplicamos esto por esto, nos da la intersección de A sub 0 con rechazar el lote en la cuarta extracción. Esto por esto nos da la intersección de A sub 1 con rechazar el lote en la cuarta extracción. Y esto por esto es A sub 2 intersectado con rechazar el lote en la cuarta extracción. En esas tres intersecciones que hay ahí, ¿qué es lo ¿cuál es el elemento que es común? O el elemento que es común. Rechazar el lote en la cuarta extracción. Al sumar esas tres extracciones nos va a dar como resultado entonces, ¿qué cosa? La probabilidad de rechazar el lote en la cuarta extracción por teorema de la probabilidad total. Suma, multiplicamos esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y nos da esta probabilidad, que sería rechazar el lote en la cuarta extracción igual a 0,0705. O como diría el profesor de matemática de sexto grado de mi hijo, sería, a ver, 1705 100 milésimas. Ahora estoy ducho con matemática de sexto grado. Bueno, no sé si se entendió esto, fue muy rápido. ¿Hay alguna duda relacionada con este ejercicio? ¿Algún comentario? No sé si quieren repasar algo previo. Son las 10:10. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profesor. Chévere, pues, excelente. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún ejercicio que proponer o alguna cosa alguna duda de alguna guía que hayan resuelto, que tengan alguna duda o algo por el estilo, no sé. Profe, yo no sé si usted ha leído este ejercicio y de verdad no lo tengo en la mano, pero hay un ejercicio en un modelo de parcial, realmente no lo tengo, pero habla de un videojuego entre una persona y la computadora y dice que, bueno, dan las reglas para que gane la computadora y dan las reglas para que gane la persona. El juego es de tiros, o sea, la computadora le lanza cierta cantidad de tiros a la persona, pero la persona lo que hace es recibirlos o esquivarlos. No, la persona no lanza los tiros, entonces dice es que realmente no lo tengo, pero no sé si usted sabe de cuál hablo. Uno Bueno, que pero dice la fíjate condición algo. para que la computadora gane. A mí me suena a que eso es una pregunta, un modelo de pregunta, pero del segundo parcial, que es cuando se deducen las variables aleatorias o inclusive cuando se plantean probabilidades asociadas a variables aleatorias. Si tú quieres, lo que se puede hacer es que agarra ese ejercicio, consíguelo. Si tú lo tienes en tu computadora, Lo voy a buscar, realmente no, voy a búscalo. buscar. Búscalo porque si me pongo yo a buscarlo, capaz que no lo tengo aquí a la mano y entonces vamos a perder tiempo. Lo que puedes hacer es búscalo y plantearlo en el foro o si quieres más rápido, me mandas una captura. Me mandas una captura por el WhatsApp y yo lo veo como tú prefieras, o por el foro o por WhatsApp, ¿de acuerdo? Y lo revisamos con calma, ¿bien? A ver de qué se trata. A mí me suena porque ese tipo de ejercicios de juegos de computadora yo los he visto más en la teoría y en los ejercicios que se hacen del segundo parcial. Hay que estar pendientes de eso, ¿ok? No sé, otra duda, otra cosa. Yo diría ya dejar la clase hasta aquí porque, bueno, yo me imagino que ya deben estar cansados porque este tipo de ejercicio es bastante agotador. No quiero tampoco saturarlos mucho, ¿de acuerdo?
No sé si Profe, quieren que para la siguiente clase toque algo para la siguiente clase antes de irnos. A mí me gustaría la siguiente clase ya arrancar con tema nuevo, pero no sé, todo depende de cómo ustedes se sienten. ¿Les escucho? no sé si podría explicar uno de los ejercicios que está en la guía de probabilidad total por valles, que es uno se lo puedo mandar por correo si quiere para que lo revise a ver Perfecto. el ejercicio está resuelto, pero está medio confusa la resolución, o bueno, para mí está confusa la resolución. Sí, bueno, Piden más. esos ejercicios a veces tienen el detalle de que se depende mucho del nivel de estrés que tenía el que redactó la guía, porque quería de repente terminar esa guía rápido, a lo mejor lo que hizo fue, bueno, tirar de una vez las ecuaciones, pero entonces a lo mejor falta como que un poquito el razonamiento. Mándelo, yo lo... Ese que dijo antes del videojuego, yo lo tengo, se lo puedo pasar. Y también le puedo pasar este que es de unas cajas con pelota, con diferentes colores de pelotas dentro de cada Ah, caja. ese es un clásico, Y son 4 cajas. ese es un clásico. Son Tú dices cuatro que es de la cajas, guía entonces al de final lo Valles. hace. Sí, la guía 4 de probabilidad total, valles e independencia. Bueno, mándamela para revisarla con calma y te digo entonces, ¿de acuerdo? De repente, a lo mejor si es muy simple, Ok, simplemente lo que se hace es que yo les mando la explicación directamente por correo o bueno, por el foro, puede ser, para que todo el mundo pueda acceder sin problema. A mí me gusta mucho el foro, no tanto porque yo quiera ser institucionalista y porque la universidad diga, no, todo tiene que ser por foro y tal, sino porque viendo desde el punto de vista de que hay algunos estudiantes que a veces no tienen acceso al WhatsApp, ¿ok? Entonces, por lo menos por el foro queda para todo el mundo. Es como que lo más democrático posible, ¿ok? Entonces, probablemente la respuesta la dé por el foro. Mándamela por WhatsApp o por correo y yo después por el foro yo contesto, ¿de acuerdo? ok. Chévere, pues. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro detallito? Ah, Ajá. disculpe, es que conseguí el del juego de la computadora y es parte de la guía de muestreo con y sin reposición, la guía 3. Bueno, mándalo para yo verlo con calma. No voy a hacer que después entonces, porque ¿qué pasa? Tengo que verlo bien, recordar y después ver, ajá, cómo explicar ahí esa parte. Porque capaz que Ok, como yo lo estoy asociando y es a segundo parcial, a lo mejor te voy a decir algo. Quiero verlo bien con calma, no quiero improvisar mucho aquí, porque las horas de el tiempo en videoconferencia es muy valioso. No quiero estar, por ejemplo, oye, recordando cómo era que se hacía y a ver y tal. Mándamelo, yo lo reviso y te doy respuesta rápido, en el transcurso de estos ok. 2 días. ¿De acuerdo? Ujú, perfecto. Chévere, pues Gracias. voy a estar muy pendiente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Miren, revisen los formularios. Revisen, por ejemplo, las fórmulas de medias recortadas. Hay una fórmula que yo no di, que es la del coeficiente de variación, pero esa fórmula es muy facilita. Tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Ok? El coeficiente de variación está al final de la guía de análisis de datos. ¿Ok? Es muy fácil, es simplemente agarrar la desviación típica y dividirla entre la media y multiplicarla por 100%. Revisen esa guía porque no vaya a ser que de repente salga algún ejercicio por allí. Dudo mucho porque casi nunca sale, pero si sale, para que no los agarre desprevenidos. ¿De acuerdo? Para que sepan cuál es la ecuación. Bueno, miren, vamos a dejar la clase ya hasta aquí porque bueno, yo por lo menos ya este tipo de ejercicios son bastante agotadores. No quiero tampoco saturarlos mucho. Nos vemos entonces, manden sus dudas, yo reviso y les trato de contestar en el transcurso entre este día y mañana. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, pues entonces nos quedamos entonces hasta aquí y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿de acuerdo? El próximo jueves, dependiendo de cómo esté en el nivel de duda, vemos si arranco tema nuevo o hago un último ejercicio así. Y bueno, pero eso sí, cuando yo vaya a arrancar tema nuevo, voy a ir a una velocidad salvaje, ¿ok? Porque me estoy retrasando una semana y Rafael Díaz es implacable con el tema del calendario. Entonces, bueno. Bueno, muchachos, es todo. Feliz día para todos, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos entonces el jueves y estoy pendiente de sus WhatsApps, ¿ok? Saludos. Saludos, profe.